La discapacidad es un reto que la vida te pone día con día. Acompáñanos a conocer a los héroes sin capa que están haciendo algo por lograr la funcionalidad para otros. La entrevista. Gente ayudando a gente. ¿Cómo están? Muy buenos días. Nos encanta estar con ustedes una vez más. Juan Carlos y yo estamos nuevamente de manteles largos porque la verdad es que se nos quedó pendiente un tema que creemos que es muy extenso en el podcast pasado. Si no lo pudieron ver en YouTube o escuchar a través de podcast, por favor, búsquenlo porque la verdad es que la información que nos compartió Irene es una cosa fantástica. Entonces, quisimos darle continuidad y es por ahí que estamos el día de hoy. Pero bueno, a ver, Juan Carlos, da un poquito más de contexto para quien nos escucha por primera vez el día de hoy. Sí, exactamente, tienes toda la razón. De hecho, a mí se me hace una cosa no solamente importante, sino extraordinaria, porque estamos hablando de dos complicaciones que se juntan. Cuando una cosa es complicada y tiene muchas aristas de donde se puede agarrar, como lo es la discapacidad, pues se tiene que decir mucho. Es sumamente amplia, es tan amplia como la cantidad de personas. Y yo creo que uno de los temas que es igualmente tan amplia como lo puede ser la discapacidad, o quizás más, no solamente es el estado de salud y el estado de salud mental, sino el tema de la sexualidad. Y cuando juntas estas dos condiciones, que no es fácil entrar en ese bosque tan tupido de situaciones específicas, especiales o tan puntuales para poder tratar, porque pues bien dicen que cada cabeza es un mundo, y en este caso de la discapacidad combinada con la sexualidad, pues no le falta ninguna razón. Y como tú bien decías, aquellos que nos están escuchando, que es su primer podcast, de verdad les recomiendo, váyanse como antecedente al podcast de la semana pasada para que sepan de quién estamos hablando, quién es Irene y con qué autoridad nos habla ella. Solamente nada más para dar un poquito de contexto, Irene es Irene Torices, es su apellido. Ella tiene una especialización en sexología clínica. Tiene 3 maestrías, una de ellas en discapacidad y sexualidad, 2 doctorados, uno de ellos en sexualidad humana, y ella es directora del Grupo Educativo Interdisciplinario en Sexualidad Humana y Atención a la Discapacidad, que es el Grupo Geisha, ¿sí? Y es directora de la maestría en Discapacidad y Sexualidad. Así que, como bien dijiste, de súper manteles largos. Muchas gracias, Irene, por darle continuidad a esto, porque nos quedamos picados con un montón de cosas. La vez pasada decía yo que nos falta un pedacito y tú decías que Juan Carlos está pidiendo un pedacito cuando estamos hablando de sexualidad, caray. Sí, muy envidioso te viste la semana pasada, pero un gusto estar nuevamente con ustedes y compartir un poco del trabajo, del picar piedra que hemos hecho durante más de 30 años ya en este vínculo de la discapacidad con la sexualidad. Y sí, se nos quedaron algunas cosas en el tintero la semana pasada porque es un tema amplio, como bien dijiste hace un momento, Juan Carlos. Estábamos hablando comentabas finales del video de la vez pasada, los que lo vieron en YouTube, habías tenido la experiencia que me llama mucho la atención, que habías escuchado entre grupos de personas con discapacidad muy evidente, o sea, evidente, pero de grupos muy específicos como las personas con ceguera y los lesionados medulares, que la discapacidad era una especie como de barrera para enfermedades de transmisión sexual, una cosa que me llamó muchísimo la atención. Pues de dónde sacan eso, ¿no? Y también a su vez de las fuentes de información. Yo creo que el tema sexualidad no es una cosa que vayas y consultes de forma fácil, como puedes consultar algún tema diferente escolar o algún tema, pues no sé, de algún tipo diferente que no sea tan íntimo y que nos evidencie eventualmente, ¿no? Porque como cuando estás en la escuela, la maestra pregunta, alguien tiene una duda, ¿no? Y te evidencias levantando la mano y todo el mundo, oh, y el tonto, ¿no? Pero en sexualidad no es exactamente la cosa que quieras que todo el mundo pregunte, ¿no? Entonces, no es fácil saber cuál es la fuente correcta, y a mí me parece muy padre que tú nos hayas dado la oportunidad de contactar con Geisha, que ojalá al final nos dé los datos para que la gente que nos escucha o las que nos vean, y sobre todo los jóvenes, puedan acceder a tus redes para tener una fuente importante, confiable y profesional acerca del tema. Y con todo gusto. Y bueno, al respecto de levantar la mano y preguntar, efectivamente a veces resulta cierto temor o hay cierto temor, pero yo tengo una maestra que nos decía, más vale ser tonto un minuto que toda la vida. Y aquí más vale preguntar para podernos proteger en materia de sexualidad
que adquirir una infección de transmisión sexual, tener un embarazo no planeado o cualquier otra consecuencia de un ejercicio de la sexualidad no responsable y no autocuidado. En materia de estos mitos, que yo no le diría ni siquiera mitos, de estas falacias que existen alrededor de grupos específicos de personas con discapacidad, pues yo quisiera encontrarme a quien inició esta bonita información respecto a que las personas con lesión medular y las personas sordas no se infectaban por transmisión sexual, para pues colgarlo de esta bandera más alta que haya aquí en la Ciudad de México o en todo el país, ya saben, de salva sea la parte dicha. Un poco lo justifican, fíjense, en el caso de las personas con lesión medular, porque como a veces traen una sonda de manera permanente, pues claro, piensan que no hay manera de que a la hora de tener actividad sexual, aún con el uso de algún fármaco para la erección, pueda entrar el virus a través de la uretra o de otro conducto. Entonces, en el caso de las personas con lesión medular es eso. Y en el caso de las personas sordas, ahí ni siquiera puedo yo dimensionar cuál fue la razón para brindar este tipo de información o cómo fue que surgió, porque al final lo único que me puedo imaginar es que al tener actividad sexual sin condón, pues hay toda la facilidad de contagiarse. Y hay algo muy curioso que me gustaría enfatizar. Si bien en México no tenemos dentro de lo que son los protocolos de atención a personas con infecciones de transmisión sexual, específicamente con VIH, contemplada la población con discapacidad, sí es importante decir que nuestra población con discapacidad con el número más alto de contagios es la población sorda, justamente por la falta de recursos didácticos para hacerles llegar la información, por la ausencia de intérpretes en lengua de señas que tengan conocimiento de todos estos ideogramas o de todos estos signos que tienen vinculación con la sexualidad y que pueden apoyar el trabajo de cualquier persona que se dedique a la educación integral en sexualidad de manera muy puntual. Entonces, no son grupos objetivo dentro de la prevención de las infecciones de transmisión sexual. Y bueno, sí tengo que decir que por eso estoy hartamente preocupada por la desaparición de estas o la cancelación de estas normas que se anunció hace unos días, en específico no en específico porque sea más importante, de la canción de la norma para la prevención y atención a las infecciones de transmisión sexual. Porque si de por sí estaban fuera del panorama de salud, pues ahora están completamente olvidados de la mano de Dios. Wow. Como dicen por ahí. Es alarmante, o sea, lo que me estás diciendo es alarmante, porque si de por sí no es fácil dar una atención que pudiera alcanzar para la mayoría, ya no hablemos de todos, para la mayoría, cuando lo nulificas o cuando lo desapareces, pues obviamente pones más difícil la situación, porque gente como tú que independientemente de la cuestión oficial, vamos a llamarle, pues estás haciendo un trabajo con una intención, porque al final te estás dando cuenta de una gran área de oportunidad que es necesario cubrir y que es como si estuvieras arando en el mar, ¿no? O sea, cuando caminas ya lo que hiciste ya desapareció y tienes que volver a empezar y la verdad es que es la parte que a mí me parece súper, súper admirable de tu trabajo y de tu actividad. Ya que estás mencionando esto, se habla de derechos a la sexualidad de forma no solamente en México, sino en cualquier país. ¿Tú consideras o tú has visto alguna diferencia que haya en los derechos a la sexualidad, la persona con discapacidad a una persona sin discapacidad, o lo que nosotros llamamos discapacidad evidente con alguien que no la tiene tan evidente, que tú digas, ¿hay algo que se puede hacer o hay una diferenciación? Por principio, los derechos tendrían que ser los mismos. Claro. Sin embargo, para poder visibilizar que existen para las personas con discapacidad, sí ha sido necesario trabajar para que se construya, en el caso de México, una cartilla sobre los derechos sexuales y reproductivos, específicamente para las personas con discapacidad. Y aquí hay algo muy importante e interesante que decir. Cuando empieza a trabajarse sobre el documento de los derechos sexuales de la Organización Mundial de la Salud propuesto por la Asociación Mundial de la Salud Sexual, la carta que se toma en consideración de manera primaria es la Carta de Derechos Sexuales de los Impedidos, que así se le llamó en el 78, Claro. que propone Sofía Chipouras.
y que tenía que ver específicamente de los derechos de las personas con discapacidad. A esa carta se le conoce actualmente como la Declaración de Tel Aviv, porque ahí fue donde se realizó el Congreso de Sexología en ese momento. Vienen después los derechos sexuales que se pronuncian en Valencia y que se autorizan en el Congreso de Sexología de Hong Kong, pero no es sino hasta 2019 que en México se empieza a trabajar sobre esta cartilla que mencioné. Antes de la cartilla de México, surge en Latinoamérica la cartilla de los derechos sexuales en Colombia, que a mucho honor hemos de decir que no está fundamentada legalmente de manera tan puntual y tan profunda como la nuestra. Y la nuestra contiene 13 derechos sexuales de las personas con discapacidad. Y se los voy a leer solamente de manera iniciativa. Quien tenga interés, un mayor interés en conocer a qué se refiere cada uno, los puede encontrar fácilmente en Internet. Son 13 derechos y aplican para cualquier condición de discapacidad. El primero es el derecho a una vida libre de discriminación. El segundo, el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres. El 3, el derecho a la autonomía, a la integridad y a una vida libre de violencia. El 4, el derecho a la libertad, autodeterminación y libre desarrollo de la personalidad. El 5, el derecho a manifestar la identidad sexual, la expresión e identidad de género, la orientación y preferencia sexual de forma libre y autónoma, lo que platicábamos en el programa pasado. A veces se conjuntan tantas cosas en el tema de discapacidad que vamos como olvidándonos de que esto también forma parte de la sexualidad. El sexto es el derecho a la educación integral en sexualidad en lenguas, lenguajes y con recursos acordes a las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias. Hablando de la lengua de señas mexicana, pues tendrá que ser un recurso, al igual que las lenguas originarias en el caso de personas con discapacidad que vivan en comunidades rurales. El 7 es el derecho a la información científica sobre sexualidad, nuevamente en lenguas, sistemas, formato y tecnologías, acordes a los requerimientos de las personas con discapacidad. El 8, el derecho al respeto de la intimidad y la privacidad sexual. El 9, el derecho al ejercicio libre, placentero e informado de la sexualidad. El 10 es el derecho a la atención de la salud sexual y salud reproductiva, acorde a los requerimientos específicos de las personas con discapacidad. El 11 es el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el ejercicio de la maternidad, la paternidad, la adopción y la reproducción asistida. El 12, el derecho a establecer relaciones afectivas y sexuales, al noviazgo y a elegir su estado civil, así como la expresión pública y privada de los afectos. Y el 13º es el derecho a la participación, consulta e incidencia en las políticas públicas sobre salud, sexualidad, reproducción y bienestar. Entonces, si nos damos cuenta, son exactamente los derechos cuando los comparamos con la Cartilla de Derechos de Valencia, con la Cartilla de Derechos de las y los adolescentes, con la de las mujeres, son prácticamente los mismos derechos. ¿Qué hizo necesaria la construcción de esta cartilla? Visibilizar que las personas con discapacidad también son personas sexuadas y que también tienen derecho al ejercicio libre y responsable de su sexualidad, siempre y cuando haya los apoyos o los recursos que les permitan acceder a la información y a una atención especializada. Es proveer de los facilitadores, porque al final lo que nosotros hemos dicho siempre, Gina y yo, en este sentido, pues es que no hay una diferenciación sustancial entre persona con discapacidad evidente y persona con discapacidad no evidente, que seríamos todos en la tesis que nosotros sostenemos, pero que sí es importante proveer de recursos o de vías de facilitación para aquellos que están en desventaja con la mayoría. Y si bien es cierto que si hablamos de sexualidad en general, pues también no es un tema que se trate de forma abierta, ¿sí? Pero que sí es importante, sobre todo cuando inicias una vida sexual más participativa, como pueden ser los adolescentes y de ahí la juventud, pues sí es importante que conozcan que existe una legislación y una protección a sus derechos, ¿no? Ya no estamos hablando de la cuestión biológica, sino la cuestión legal, ¿no? Y más aún entonces en las personas que participan de la sociedad con cierta desventaja, como son las personas con discapacidad evidente.
¿O tú qué dices, Luigina? Te noto medio callada. Me quedé pensando y escuchando a Irene lo que está comentando y comparando también con lo que nos decía en el programa pasado. Decías ahorita, Irene, es que hemos estado como que picando piedra, ¿no? Y hablábamos en el podcast pasado sobre las barreras que han tenido que enfrentar las personas con discapacidad como para realmente vivir su sexualidad. Pero aquí me surge la duda, pues, o sea, tú, por ejemplo, como portavoz y de alguna manera como persona que ha luchado para que las personas con discapacidad ejerzan estos derechos, ¿qué barreras te has tenido que enfrentar como para hacer esto una realidad, ¿no? Y digo, porque finalmente somos muchos los que queremos contribuir para hacer todo esto posible, pero me gustaría saber tu experiencia en ese sentido. ¿Cuáles han sido tus barreras que has tenido que sobrellevar? Pues les diré que la principal barrera ha sido la negativa de las instituciones que cuentan con los recursos y una partida particular para la atención a las personas con discapacidad de tipo económico. El principal pretexto es siempre no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero. Y cuando hay dinero no se lo dan a personas que tienen, y aquí sí voy a cacarear el huevo, la preparación necesaria para poder atender las necesidades de la población con discapacidad de una manera muy específica. Y muy específica me refiero a identificando cuáles son sus necesidades, diseñando programas a partir de estas necesidades y evaluando, una vez que se implementan los programas, cuál fue el impacto en la población sujeto de atención. Y bueno, la otra cuestión sí tiene que ver con las barreras de tipo político. Como decía una amiga o dice una amiga de El Salvador, pues no es un tema sexy vincular la discapacidad y la sexualidad. Claro. Entonces, si no hablamos de él, nos va a generar menos problemas porque ya de por sí estamos desatendiendo las necesidades más básicas de la población con discapacidad. Ahora empezamos a hablar de algo tan complicado, entre comillas, como puede ser la sexualidad de estos grupos de población, pues nos metemos en tremendo lío. Y ahí sí digo, bueno, el que la cartilla saliera fue de verdad un logro fenomenal, hablando de México, con todas las resistencias, con todas las carencias, con todo lo que hubo en el grupo de trabajo, que fue un grupo además con participaciones muy valiosas, muy extenso, porque estuvieron muchas instituciones públicas y privadas presentes. Lo real es que poco se está cumpliendo de lo que dice esta cartilla. O sea, cada quien está haciendo su luchita de manera aislada y desde mi experiencia eso abona poco al movimiento, claro, si lo puedo llamar así, ¿no? O sea, porque pues sí, yo hago mi trabajo desde Geisha, procuro hacerlo también desde donde estoy actualmente en la Secretaría de Educación Pública, pero esta barrera económica es la que nos ha limitado de manera muy importante para capacitar a más personas en el tema de discapacidad y sexualidad, que puedan extenderse a toda la República Mexicana y a otros lugares de Latinoamérica y del mundo, y que cuenten con todas las habilidades en cuanto a conocimientos, en cuanto a destrezas, en cuanto a aptitudes, que les permitan brindar una atención de calidad para una vida digna en materia de sexualidad a las personas con discapacidad. Qué triste, ¿cuánto hay por avanzar, Irene? ¿Cuánto hay por avanzar? Y me estoy imaginando tu desesperación, tu frustración al ver todo lo que se pudiera hacer, porque muchas veces estás de acuerdo que es algo que nos pasa también a nosotros. Muchas veces ni siquiera es necesidad del dinero, simplemente la voluntad. Así es. El decir un sí, nada más di sí, no quiero dinero, quiero un sí. Y eso está... También debe ser una labor titánica, ¿no? Nosotros, por ejemplo, mucho del tema de discapacidad, y pareciera como que es una cosa muy simple, muy sencilla, pero al momento que la desmenuzas, es un panorama impresionante, ¿no? Y ahorita de escucharte, Irene, por ejemplo, de la cartilla, nada más estos 13 puntos de pensar, incluso tocar solamente punto por punto, o sea, el desmenuzar cada uno de ellos también debe ser una labor titánica. Entonces, pues, la verdad es que todo nuestro reconocimiento para la labor que has estado haciendo sobre este tema en particular, porque parece muy sencillo, ¿no? Hablar de sexualidad, y ya, es un punto muy específico y ya, pero no, o sea, es un montón de trabajo que hay de fondo, ¿no? Es correcto. Tenemos todavía mucho por atender, mucho camino por andar, y espero que en el futuro sea mucho más sencillo, porque sí ha habido oportunidades así doradas, y lo voy a decir de manera puntual. Cuando Enrique Peña Nieto fue gobernador del Estado de México, hubo la oportunidad, incluso teníamos ya el espacio para crear un centro estatal de rehabilitación sexual, así se le iba a llamar. Wow. Y algo pasó
algo pasó en el trayecto de las gestiones que todo se paró. Y el secretario de Salud del Estado en ese entonces sí nos dijo, pues la idea es muy buena, está perfectamente justificada, sin embargo, pues la realidad es que no hay dinero. Y se paró, no sabemos qué pasó con el centro, incluso nos llevaron, nos invitaron a conocerlo, era perfecto para lo que nosotros queríamos hacer. Y algo similar pasó aquí en la delegación, en la alcaldía ahora Iztapalapa, que tenían un centro también de atención a personas con discapacidad, específicamente que era espectacular, y ya nos habían cedido o asignado un espacio en comodato para que nosotros desde ahí pudiéramos hacer pues nuestro trabajo, lo que hemos venido haciendo siempre, ¿no? Con o sin dinero de por medio. Y pues lo mismo, o sea, de repente esta persona que estaba a cargo del proyecto ya no lo está y se atoró todo de manera inmediata, ¿no? Qué frustrante, pero bueno, al final el caso o el punto es llevar la orientación para que cada persona pueda vivir su sexualidad de manera libre, no libertina, ciertamente, pero sí libre pues, de tabúes y cosas así por el estilo, ¿no? ¿Hay algún caso que nos puedas tú compartir que ilustre a quien nos escucha para que finalmente se decidan a vivir una sexualidad a plenitud, aún, o más bien, si aún no lo han hecho? O sea, esa cosa que te detiene es que lo mencionábamos en el libro, la Luigina y yo, en una parte que quedó todavía en el tintero, que ya hablaremos luego de eso, pero en donde los niños, los jóvenes empiezan a vivir esa atracción por el sexo opuesto, ¿no? A querer ser atractivos y que finalmente, pues, se sienten en desventaja tal vez, ¿no? Por el hecho de las limitaciones que imponen las secuelas, pero que al final, pues, es una mente, es una persona que está dentro de un cuerpo que tenga sus características propias, pero que es una mente expresándose. ¿Hay algún caso que nos digas, esto sucedió y que pues, sigue estos mismos principios para que te expreses finalmente de tanta experiencia que tienes tú? Sí, hay uno que a mí me satisface mucho en particular. Es una chica que llegó hace ya varios años con nosotros, remitida de la Procuraduría de Justicia por un abuso sexual de parte de un funcionario. Y se dan cuenta del abuso sexual porque empieza a subir de peso y la mamá le echaba la culpa que tomaba mucho refresco. Entonces, la hermana, que es enfermera, le dice, oye, mamá, yo creo que ya lo de Blanquita no es por el refresco, hay que llevarla al médico. Y pues es cuando se dan cuenta que estaba embarazada. Ya tenía como 6 meses de embarazo, si la memoria no me falla. Entonces la remiten con nosotros y nosotros teníamos en ese momento un programa, un proyecto para trabajar justamente dentro de además cuestiones de sexualidad, el desarrollo de habilidades para la vida laboral de manera independiente. Entonces hacían algunas manualidades, entre otras cosas que trabajaban dentro del taller. Y para no hacer el cuento muy largo, cuando empezamos a trabajar la parte de la maternidad de esta chica y del ejercicio de su sexualidad, al principio ella estaba en la idea de cederle a una de sus hermanas que por alguna razón no podía tener hijos, la guardia, custodia, tutela de lo que naciera, ¿no? Niña o niño. Y al final, a partir de todo el trabajo que hicimos, ella decide hacerse cargo de la crianza, hacerse cargo del cuidado. Y además era una chica muy lista, aunque a la mamá le habían dicho toda la vida que no iba a hacer nada en la vida. En menos de 3 meses empezó a leer con nosotros, empezó a escribir con nosotros, empezó a hacer operaciones básicas. Entonces, cada vez que tenía que ir a la Procuraduría, al centro de apoyo a víctimas de violencia sexual, llevaba todos los productos que realizaba y los vendía entre la gente para ir juntando dinero para sus cosas básicas, ¿no? Para su desodorante, para sus toallas sanitarias, para los pañales del bebé, para todo lo básico. Y seguramente, después de todo el trabajo que hicimos, Blanca empezó a vivir su sexualidad de una manera distinta, de una manera mucho más libre, mucho más responsable, a poner límites más claros, que eso también fue muy importante, ¿no? A enfrentarse a la denuncia, que fue algo muy significativo también, y señalar al agresor de manera directa. Entonces, como ese, pues podría contarles otros más, pero este en particular fue de los que dijimos, pues sí, sabemos hacer nuestro trabajo, lo hacemos bien, porque hacernos cargo del cuidado de un menor está requete difícil. Y cuando hablamos de una persona con discapacidad, pensamos que es más difícil todavía.
Pero yo les digo con frecuencia a los chavos, al final todas las personas que deciden por la maternidad siempre tienen apoyos, tienen a la abuela, tienen a la tía, tienen a la pareja, que ahí nos va acompañando en el proceso de educación, de crianza, de cuidado, y nadie nos dice nada, ¿no? Pero cuando es una persona con discapacidad, entonces sí decimos, pues es que la abuela es en quien va a recaer, pues es que la tía es en quien va a recaer, cuando son perfectamente capaces de desarrollar las habilidades para el cuidado y la crianza de sus propios hijos, ellas. Impresionante, nuevamente se nos está acabando el tiempo, Irene. Qué rápido, oye. Qué rápido cuando es tan interesante todo lo que nos cuentas. Pero sabes que esta vez no quería yo dejar pasar la oportunidad. Cuéntanos acerca de tu centro y cómo te pueden localizar, la dirección de correo electrónico o de tus redes sociales, para que la gente pueda tener accesible ese contacto y me imagino que tienen algún canal de comunicación para preguntas y respuestas. Así es. Pues nosotros somos Grupo Educativo Interdisciplinario en Sexualidad Humana y Atención a la Discapacidad, mejor conocido como GEISHAD AC. Nuestros números telefónicos son 55 11 14 05 40 y el 55 65 95 15 31. En Facebook estamos como geisha.oficial y en Twitter como @sexosinlata. Ahí es donde nos pueden encontrar. Nuestra página web es www.geisha.org.mx y esas son las redes que tenemos. Y el correo a través del cual recibimos preguntas de cualquier tipo vinculadas a la sexualidad o a la discapacidad es sexosinlata, todo junto, @geisha.org.mx. Sexo, ¿cómo? A ver, está buenísimo esa. Sexo sin lata, es decir, que la sexualidad no te da ninguna molestia, no te causa Wow, ninguna qué interesante. Sexo sin molestia. lata. Sexo sin lata, @geisha.org.mx. Geisha como la geisha, pues, que conocemos, pero con D al final. Con D de discapacidad al final. Al final. Exactamente. Luigina, ¿qué onda? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos quieres decir antes de que nos despidamos tristemente de Irene? Pero gracias por tu amistad y por el tiempo que nos has dedicado, Irene. Con gusto. Pues nada más sumarme al agradecimiento, Irene, por tu tiempo. Muchísimas gracias. La verdad es que siempre es muy interesante escucharte y leerte, pues sabemos que también tienes muchos libros. Incluso también a mí me gustaría que nos compartieras pues dónde la gente también puede conseguir tus libros, porque creo que hay muchos que nos gusta leer y no solo quedarnos a lo mejor con una pregunta escrita ahí por el internet, ¿no? Entonces, si nos cuentas, por favor, también los títulos de tus libros y dónde los podemos comprar, nos encantaría también tener acceso a ellos. Bueno, los pueden comprar a través de la página web de Geisha. Está el de Sexualidad y Discapacidad Física, uno que se llama Orientación y Consejería en Sexualidad para Personas con Discapacidad, que ese es el único ya que está con trillas. Está Sexo sin lata, que es un manual para niñas, niños y jóvenes con discapacidad sobre sexualidad. Está también Tu Sexualidad sin tanto rollo, que son preguntas que nos hicieron a través de las redes sociales sobre sexualidad. Jóvenes, no tan jóvenes, personas con discapacidad, sin discapacidad, y uno que se llama Formación de Recursos Humanos en Sexualidad. Estos tres últimos están en Editorial Académica Española, pero también los tenemos a disposición de manera electrónica. Sexo sin lata lo tenemos agotado en este momento. Es uno de los que más se venden trae dibujitos, entonces es muy atractivo para leer y además textos muy cortos para que quienes apenas se van entrenando en la lectura puedan leerlo de una manera mucho más sencilla. Interesante. Me imagino que tienes muchos planes todavía frente a ti y eso es atractivo porque te mantiene siempre activo y siempre con la mente funcionando para poder dar a otros. Eso la verdad es que lo reconocemos impresionantemente y agradecemos en todos sentidos, no solo personalmente, sino a nombre de mucha gente, porque tú lo debes saber cuando estás buscando, cuando tienes sed y aparece alguien con la respuesta o con el vaso de agua, no tienes palabras para poder expresar el agradecimiento que puedas sentir por quien te lo ofrece. Es correcto. Y bueno, yo les agradezco muchísimo el que hayan abierto este espacio para hablar de sexualidad en su podcast y en YouTube, y para permitirme dar difusión a los derechos sexuales y reproductivos
que seguramente serán de interés para sus podcast escuchas y para quienes los ven en YouTube. Ya no sé ni cómo se llaman con estas. ¿Qué tiempos, no? Hay ¿Qué algo tiempos? que me gustaría, yo sé que el tiempo es un tirano. Me parece que en la medida que aparezcan más programas como el suyo, como el nuestro, que se transmite a través de podcast en audio y se transmite a través de YouTube, también estamos abonando a que las personas con discapacidad conozcan más de muchísimas cosas que tienen que ver con su condición de vida y que ésta sea mucho de mejor calidad y que puedan vivirla con toda la dignidad de la que son merecedores por el simple hecho de ser personas. Pues nos despedimos. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por dejarnos entrar en su casa, en su carro, y les enviamos un abrazo fraterno. Donde quiera que estén. Muchísimas gracias por estar aquí en un episodio más. Muchas gracias, Irene. Hasta luego. No dejes de leer nuestro libro y adquiere tu ejemplar ahora. Búscalo por Amazon o en Google de tu país como Todos tenemos discapacidad, un estilo de vida. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.